Hola a todos, bienvenidos a Histologic, tu canal donde desglosamos la histología para que sea clara, fácil y hasta emocionante. Mi nombre es Eliezer y hoy vamos a explorar el increíble mundo del sistema linfático. ¿Sabías que sin el sistema linfático tu cuerpo no podría defenderse de las enfermedades? Prepárate porque vamos a entender cómo funciona este sistema como un auténtico ejército interno y si te interesa aprender más de manera sencilla, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Bueno, el sistema linfático es un componente esencial del sistema inmunitario. Está formado por órganos, ganglios, vasos linfáticos y linfa. Y su principal función es protegernos de infecciones y también mantener el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. Hoy nos vamos a centrar en los órganos claves de este sistema, como lo son el timo, la médula ósea, el bazo, los ganglios linfáticos y las amígdalas. Vamos a ver cómo trabajan en equipo para mantenernos sanos. Aquí en un pantallazo tenemos a los órganos principales del sistema linfático, que ellos se clasifican en dos: los órganos primarios, que se van a encargar de la formación y la maduración de los linfocitos. Es allí donde tenemos a la médula ósea roja y al timo. Luego tenemos los órganos secundarios, que se van a encargar de la respuesta inmunitaria. Ahí vamos a tener a los ganglios linfáticos, al bazo, a las amígdalas y a la apéndice. Entonces, viendo un poco más, vamos a ver que, por ejemplo, la médula ósea roja, su localización está en los huesos largos y los planos, y su función va a ser la producción de células sanguíneas, que sería lo que nosotros llamamos hematopoiesis, y también se va a encargar de la formación de los linfocitos. Ahora el timo, cuya localización vemos que es el mediastino superior, justo detrás del esternón, cuya función va a ser la maduración, de los linfocitos T. Ahora, los órganos secundarios que se encargan de la respuesta inmunitaria, como mencionamos, son en primera instancia el ganglio linfático, que tiene su localización, que está distribuido a lo largo de los vasos linfáticos. Están en los cuellos, las axilas, la ingle, el abdomen, etc. Y su función va a ser filtrar la linfa y detectar patógenos. El bazo, su localización está en el hipocondrio izquierdo, cerca del estómago, y su función va a ser filtrar la sangre, también destruir eritrocitos viejos, almacenar plaquetas y participar en la respuesta inmunitaria. Por otro lado, las amígdalas, también conocidas como tonsilas, tienen su localización justo en la faringe y su función es capturar patógenos que ingresan por la boca o la nariz. Se vuelve a clasificar en amígdalas palatinas, faríngeas, que conocemos como adenoides, y linguales. Tenemos también a las placas de Peyer, que tienen su localización en el ilion del intestino delgado y su función es detectar patógenos en el sistema digestivo. Recordemos que las placas de Peyer solamente están en el ilion del intestino delgado. Las placas de Peyer. Ok, tenemos también la apéndice vermiforme, que tiene su localización, que es en la unión del intestino delgado y grueso, y su función va a ser que contiene tejido linfático y contribuye también a la inmunidad local. Ahora bien, los vasos linfáticos se encargan de transportar la linfa, que es el líquido que contienen los linfocitos, las grasas y desechos metabólicos, desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Entonces, estos vasos linfáticos van a transportar la linfa de los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Y los vasos linfáticos incluyen los capilares linfáticos y los vasos linfáticos mayores. Estos vasos linfáticos mayores son, por ejemplo, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Bien, y para adentrarnos en el tema, vamos a hablar primeramente de los órganos primarios del sistema linfático, que habíamos mencionado que son la médula ósea roja y el timo, que vamos a ver sus características, sus estructuras y sus funciones a continuación. Empezamos con la médula ósea roja. Recordemos que la médula ósea es la fábrica de todas las células de la sangre. Aquí se van a producir los linfocitos B, que nos defienden fabricando anticuerpos. Vamos a ver sus características, su estructura y sus funciones. Vemos que
en lo que es característica, bueno, antes de eso, vamos a hablar de la localización de la médula ósea. La médula ósea roja va a estar presente en los huesos planos, como el esternón, las costillas, la pelvis y también el cráneo, y en la epífisis de los huesos largos. Por otro lado, la médula ósea amarilla se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos. Ahora, ¿cuáles son sus características? Y es que es un tejido altamente vascularizado y gelatinoso. Está localizado en el interior de los huesos esponjosos. Se encuentra predominantemente en los huesos planos como el esternón, coxales, costillas, vértebras y en la epífisis de los huesos largos que mencionamos. En adultos, la médula ósea roja coexiste con médula ósea amarilla formada por tejido adiposo. Dentro de lo que es la estructura o composición, vemos que están presentes el estroma, el parénquima y también los sinusoides venosos. Dentro de lo que es estroma, podemos ver que es un compuesto, o sea que está compuesto, perdón, por una red tridimensional de fibras reticulares que son de colágeno tipo 3 que soportan a las células hematopoyéticas. También contienen células estromales como fibroblastos, adipocitos, macrófagos y osteoblastos. Entonces, digamos que el estroma está compuesto, como dice acá, por un tejido conectivo reticular que va a formar una red tridimensional. Y además, este estroma incluye a las células estromales mesenquimales, como lo son los fibroblastos reticulares, que producen fibras de colágeno de tipo 1 y también de tipo 3. Además, nos dice que contienen adipocitos, macrófagos y osteoblastos, esto sobre todo en los bordes de los huesos. Bien, ahora hablemos del parénquima. Dice células madres hematopoyéticas, es decir, células troncales pluripotentes que se diferencian en todas las células sanguíneas. También células en diferentes estadios de maduración, como lo son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Entonces, ¿de qué va el parénquima? Nos dice que está formado por cordones hematopoyéticos, donde vamos a encontrar las células progenitoras de todas las líneas celulares sanguíneas, entre ellos los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y que este parénquima va a estar rodeado por sinusoides vasculares que lo que van a hacer va a ser facilitar el intercambio de células maduras hacia la circulación. Por eso vemos ahí abajo los sinusoides venosos, que van a ser los vasos sanguíneos especializados que van a permitir la entrada de las células sanguíneas maduras al torrente circulatorio. Bien, vemos que dentro de las funciones tenemos la hematopoiesis en primera instancia, que es la producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Ese es el nombre que se le da a el proceso de producción de células. Luego tenemos la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B completan su desarrollo y adquieren capacidad funcional para reconocer antígenos. ¿En dónde? En la médula ósea. Entonces siempre recordar que los linfocitos B están directamente asociados a la médula ósea roja en cuanto a adquisición de capacidad funcional. ¿Está bien? Ok. Ahora, reserva de células madre. ¿Por qué? Porque va a permitir la regeneración de las células sanguíneas durante la vida. Luego vemos que existe una diferenciación de otros tejidos porque también la médula ósea va a poseer un aspecto esponjoso, rojizo, en los preparados frescos y bajo el microscopio va a presentar abundantes células en diversos estadios de diferenciación y se va a distinguir de la médula amarilla por su función activa y menor contenido de tejido adiposo. Entonces, en primera instancia vemos una diferenciación entre lo que es tejido óseo rojo o médula ósea roja y médula ósea amarilla.
donde vemos que el más activo va a ser la médula ósea roja y que no va a tener prácticamente presencia de adipocitos, mientras que la médula ósea amarilla se va a caracterizar por la cantidad en abundancia que va a presentar de tejido adiposo. Ahora bien, lo más relevante en la parte funcional, digamos que sería la hematopoiesis, no solamente por la producción de células sanguíneas como estos tres que mencionamos, estos tres grupos, sino además va a garantizar el reemplazo continuo de células sanguíneas viejas o dañadas. Además, también esto cuenta con una regulación del microambiente hematopoyético, porque el estroma va a regular la diferenciación, la proliferación y la supervivencia de aquellas células madres hematopoyéticas mediante citocinas, mediante factores de crecimiento y mediante moléculas de adhesión. También dentro de la parte funcional, que no se aclara en la presentación, tenemos el almacenamiento de lípidos, ya que la médula amarilla va a almacenar triglicéridos que pueden convertirse en energía durante estados de emergencias metabólica. También tenemos la defensa inmunitaria. ¿Por qué? Porque la médula ósea va a ser un sitio de producción de linfocitos B y también su maduración inicial. También va a estar encargada de la interacción con células dendríticas y macrófagos para iniciar respuestas inmunitarias. En esa parte me detengo para aclarar que no hablamos de las células adicionales que estaban presentes en la médula ósea, como lo son los macrófagos. Sí mencionamos los adipocitos de paso y también los osteoblastos y osteoclastos que ya mencionamos en tejido óseo. Los macrófagos van a participar siempre en la eliminación de células apoptóticas y núcleos expulsados. Los adipocitos, como ya mencionamos, se van a encargar de almacenar energía y también de regular el microambiente hematopoyético mediante la liberación de citocinas. Ahora bien, los osteoblastos y los osteoclastos siempre van a estar en los bordes óseos y van a regular el entorno celular y la remodelación ósea, que ya habíamos mencionado en tejido óseo. Bueno, una función, bueno, en realidad tenemos muchas funciones más que podemos atribuirle a la médula ósea. Vamos a hablar de lo que es reservorio de células madre, porque la médula ósea alberga células madre hematopoyéticas y mesenquimales que son esenciales para la regeneración tisular y procesos reparativos. Entonces, de todas las que mencionamos, son las más importantes o más relevantes en cuanto a funcionalidad de la médula ósea. Bien, dentro de lo que es la importancia clínica de alteraciones en la médula ósea, vamos a ver que tenemos consecuencias como anemia aplásica, que se trata ya de una insuficiencia de células madres hematopoyéticas, las leucemias, que es la proliferación anormal de células inmaduras, y la mielodisplasias, que básicamente son alteraciones en la maduración de las células sanguíneas. También existe la mielofibrosis, que se da ya cuando existe una sustitución del tejido hematopoyético por tejido fibroso. Bien, hablemos del timo. El timo es como una escuela para los linfocitos T, las células encargadas de protegernos. Aquí, estas células aprenden a diferenciar lo propio de lo extraño para evitar ataques al propio cuerpo. Entonces, así como vimos en la médula ósea, ahora vamos a ver que el timo presenta sus características, sus estructuras y sus funciones. Bien, para empezar decimos que la característica va a ser que es un órgano bilobulado situado en el mediastino superior, detrás del esternón, por delante del corazón. Es más grande y funcional durante la infancia y va a ir involucionando parcialmente en la pubertad
y ya siendo reemplazado en su totalidad por tejido adiposo de adultos. Bien, vemos que en cuanto a estructura va a presentar una cápsula, una corteza, una médula, donde vamos a ver que estas cápsulas van a estar acompañadas de cápsulas y tabiques, ¿verdad? Donde vemos que el timo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y desde la cápsula se extienden tabiques hacia el interior, dividiendo al órgano en lóbulos incompletos. También vemos que dentro de esta estructura vamos a tener a la corteza, que sería, para clasificar bien la corteza, hablemos de parénquima. Entonces el parénquima va a incluir a la corteza y a la médula, que son los dos siguientes. El parénquima se organiza en corteza y médula, cada una con características específicas, donde vamos a ver que la corteza va a ser rica en linfocitos T inmaduros o timocitos, como lo llamamos, en procesos de maduración. Además, la corteza contiene células epiteliales reticulares de tipo 1, 2 y 3 que van a formar una red tridimensional. Además, la corteza presenta macrófagos encargados de eliminar linfocitos T apoptóticos. Ahora bien, en este parénquima, la médula es menos densa en linfocitos con linfocitos T más maduros. Además, la médula contiene células epiteliales reticulares o epitelios reticulares también se les llama, de tipo 4, 5 y 6. Entonces, hasta el momento estamos viendo una diferencia entre corteza y médula, donde vemos que estas células epitelios reticulares de tipo 1, 2 y 3 se encuentran en la corteza y en la médula la de tipo 4, 5 y 6. La característica definitiva de la médula va a ser la presencia del corpúsculo de Hassall. El corpúsculo de Hassall es una célula epitelio reticular de tipo 6. El corpúsculo de Hassall es la de tipo 6 y es la característica definitiva para determinar que estamos viendo la médula. Son estructuras redondeadas formadas por células epiteliales reticulares tipo 6 dispuestas en capas concéntricas y con queratinización en el centro. Normalmente podemos apreciar en la médula la característica de este corpúsculo de Hassall es la forma en cebolla que presenta. Entonces, en la corteza tenemos la de tipo 1 al comienzo mismo de esta corteza y el de tipo 4 ya en los límites entre corteza y médula. La de tipo 5, perdón, la de tipo 4 también se encuentra en los límites entre corteza y médula, siendo las 5 y las 6 las que definitivamente se encuentran en la médula. Entonces, esa es la forma de agrupar cada una en cuanto a su parénquima, distribuyéndolos en corteza y médula. Bien, entonces siempre que veamos el corpúsculo de Hassall, entonces entendemos de que se trata de la médula. Ahora, dentro de lo que es funciones, hablamos de una maduración de linfocitos T, donde el timo es el sitio primario para el desarrollo y la diferenciación de linfocitos T a partir de precursores derivados de la médula ósea. Los linfocitos T sufren un proceso de selección positiva en la corteza y selección negativa en la médula, asegurando la eliminación de células autorreactivas y la maduración de células funcionales. También vemos que existe una producción de citoquinas o producción de hormonas tímicas. Las células epiteliales reticulares van a secretar citocinas y hormonas como la timopoyetina, la timosina y factor tímico humoral.
que van a regular la maduración y la función del linfocito T. Y como se mencionó, existe una involución tímica que se da con la edad. El parénquima tímico va a ser reemplazado por el tejido adiposo, que se va a encargar de la reducción de su actividad inmunitaria. Sin embargo, ciertas áreas funcionales pueden persistir con la edad y con el tiempo. Ahora pasamos a hablar de la segunda parte de este video, que serían los órganos secundarios del sistema linfático, que van a incluir a los ganglios linfáticos, el bazo, las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice vermiforme. Bien, vamos a comenzar a hablar de los ganglios linfáticos, que ya se corresponden con los órganos secundarios de nuestro sistema linfático. ¿Cómo podemos decir los ganglios linfáticos? ¿De qué se trata? Podemos decirlo de una forma sencilla, que los ganglios son los puestos de control del sistema linfático, donde aquí los linfocitos y los macrófagos se van a reunir para atrapar microorganismos que podrían hacernos daño. También, como los otros, vamos a ver que tienen características, que tiene una estructura y que tiene también funciones. Entonces, vemos que la característica que va a presentar, o al menos la característica histológica, va a ser una cápsula y también trabéculas, donde vamos a ver que tiene cápsulas, trabéculas, es decir, la cápsula va a estar conformada por un tejido conectivo denso que rodea a este ganglio, que además contiene fibras de colágeno y en menor medida elastina. Es decir, que la cápsula contiene colágeno, elastina, además está hecha de tejido conectivo denso que va a rodear a todo este ganglio. En cuanto a las trabéculas, vamos a ver que son prolongaciones de la cápsula hacia el interior del ganglio, que va a proveer de soporte estructural y además va a permitir el paso de los vasos sanguíneos y los linfáticos. Ahora bien, hablemos del parénquima. El parénquima sería la conformación de la corteza, la paracorteza y la médula, en donde vemos una primera diferenciación con los órganos anteriores que estuvimos viendo, y es que en el caso de los ganglios linfáticos ya tenemos una corteza, una paracorteza, que anteriormente no teníamos paracorteza, y también la médula, donde vamos a ver que la corteza contiene folículos linfáticos, y estos folículos linfáticos que contiene el parénquima de los ganglios linfáticos puede ser primario o puede ser secundario. ¿En qué consisten? Bueno, los primarios son esféricos, son ricos en linfocitos B en reposo. ¿Está bien? Los primarios son esféricos, son ricos en linfocitos B en reposo. Ahora bien, los secundarios tienen un centro germinal o zona central clara, también se le dice, que es activo, que está rodeado por una corona de linfocitos B en reposo y en transición. Nos está diciendo que los primarios van a rodear a los secundarios. Entonces decimos que los secundarios tienen un centro germinal o consiste en un centro germinal, que va a ser la zona más clara, que va a ser la zona activa, que va a estar rodeada por una corona de linfocitos B en reposo. Entonces decimos que el secundario va a estar rodeado por el primario. ¿Está bien? Ahora, esta corteza también tiene otra característica, y es la presencia de macrófagos, de células dendríticas foliculares y de linfocitos B, que están organizados para la activación y la proliferación. Entonces, no solamente hablamos de estructura de folículos linfáticos, sino también vemos presencia celular aparte de los linfocitos B, y es de los macrófagos y las células dendríticas foliculares. Ok, hablemos ahora de la paracorteza.
¿cuál sería la diferencia de la paracorteza? Que va a ser una zona rica en linfocitos T, es decir, va a tener abundantes linfocitos de tipo T. Ya dejamos de hablar de linfocitos B, que se quedó en corteza, ahora hablamos de linfocitos T en la paracorteza. Además, va a contener también células dendríticas interdigitantes que van a presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces ya vemos que nuestras células dendríticas a este nivel van a presentar los antígenos a los linfocitos T. Además de esto, es el sitio de entrada de linfocitos desde la sangre a través de vénulas de endotelio alto, que lo abreviamos HEV o VEH por sus siglas. Y bueno, entonces la paracorteza se va a diferenciar de la corteza porque aquí sí vamos a ver que está la presencia de una vénula de endotelio alto en la paracorteza. Entonces en la paracorteza tenemos la zona rica en linfocitos T, el contacto entre las células dendríticas con los linfocitos T y también vemos aquí la vénula de endotelio alto, que es otra característica de la paracorteza. Bien, hablemos de la médula. La médula va a estar formada por cordones medulares. Estos cordones medulares van a contener linfocitos de tipo B, van a contener células plasmáticas, los macrófagos y las células dendríticas. Recordemos que el linfocito B ya diferenciado es un plasmocito, es una célula plasmática. Ya en estas condiciones, el plasmocito es capaz de secretar, sintetizar antígenos o inmunoglobulinas. ¿Verdad? Que conocemos ya la mnemotecnia que es GAMED, que es la IgG, la IgA, la IgM, la IgE, etc. Bien, continuando, vemos que también va a tener senos medulares, es decir, estos senos medulares van a estar compuestos por vasos linfáticos que van a ser amplios y van a estar revestidos por células endoteliales discontinuas que van a permitir el paso de linfa y células. Bueno, antes de hablar de las funciones de los ganglios linfáticos, me gustaría tomarme un tiempo para aclarar que también tenemos senos linfáticos, que van a ser esos espacios que van a permitir el flujo de la linfa y la interacción con las células inmunitarias, que ellos se van a volver a dividir en seno subcapsular, que va a recibir la linfa de los vasos linfáticos aferentes, los senos corticales, que serían entre los folículos linfáticos, y los senos medulares, que van a conectar con los vasos linfáticos eferentes. Eferentes, ¿está bien? Entonces, estos senos linfáticos van a ser el seno subcapsular, el seno cortical, el seno medular. El estroma, como siempre, va a estar formado por una red de células reticulares y fibras de colágeno de tipo 3, que son nuestras fibras reticulares. Además, va a proporcionar soporte estructural y va a actuar como un andamiaje para las células inmunitarias. En lo que va de la vascularización, vamos a ver que las arterias van a entrar por el ilio y se van a ramificar dentro del parénquima. Las vénulas de endotelio alto van a permitir la migración de los linfocitos desde la sangre hacia el ganglio. Entonces, ¿quién es el que permite la migración de los linfocitos desde la sangre hacia el ganglio? Va a ser la vénula del endotelio alto. Ahora sí, hablemos de funciones de los ganglios linfáticos. Tenemos primero la filtración de la linfa, ¿verdad? Que los macrófagos en los senos linfáticos van a capturar y van a eliminar microorganismos, las células apoptóticas y los desechos presentes en la linfa. Vamos a ver también que existe la iniciación de respuesta inmunitaria dentro de las funciones. ¿Por qué?
Porque los ganglios linfáticos son sitios claves para el reconocimiento de antígenos. Es así como los linfocitos T son activados en la paracorteza y los linfocitos B van a proliferar y se van a diferenciar en los folículos secundarios. ¿Está bien? Por eso vinimos hablando de la diferencia entre corteza y paracorteza para llegar a esa conclusión de la activación de ambos tipos de linfocitos. Entonces dijimos que los linfocitos T son activados en la paracorteza y los linfocitos B proliferan y se diferencian en los folículos secundarios. ¿Está bien? Ok. Ahora, la producción de linfocitos efectores también está dentro de las funciones de los ganglios linfáticos. ¿Qué es? ¿O qué hace? Va a generar linfocitos B productores de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos o auxiliares tras la activación. Además, otra de las funciones que cumple el ganglio linfático va a ser el drenaje linfático, ya que los ganglios linfáticos van a recibir linfa de los tejidos periféricos y la van a devolver al torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos eferentes en este caso. Bueno, ¿qué más podemos decir del flujo de la linfa? Que la linfa entonces va a entrar por los vasos linfáticos aferentes en la periferia del ganglio, va a pasar por el seno subcapsular, donde va a ser examinada por los macrófagos, va a fluir a través de los senos corticales y senos medulares. De esta forma va a interactuar con células inmunitarias y va a salir de nuevo por los vasos linfáticos eferentes en el ilio. En cuanto a importancia clínica de lo que fue ganglios linfáticos, podemos ver de que existen las linfadenopatías, las metástasis linfáticas, los linfomas, donde vemos que, por ejemplo, una linfadenopatía significa de que existe un agrandamiento de los ganglios linfáticos debido a infecciones o enfermedades autoinmunes o incluso el cáncer. Mientras que la metástasis linfática consiste en que estos ganglios linfáticos van a ser sitios comunes de diseminación de células tumorales. Ahora, los linfomas tenemos como ejemplo los tumores derivados de linfocitos, como el linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Bien, entonces como un pequeño resumen de lo que fue ganglios linfáticos, vemos que tiene zonas con componentes principales, con funciones principales. Vemos que las zonas son las corteza, donde el componente principal es el folículo linfático, los linfocitos B, los macrófagos, mientras que en la función principal vemos que existe activación y proliferación de linfocitos B en la corteza. En la paracorteza habíamos dicho que la función principal era la activación de linfocitos T y dentro de sus componentes principales de paracorteza tenemos los linfocitos T y las células dendríticas. En cuanto a la zona de la médula, vemos que los componentes principales son los cordones medulares y las células plasmáticas, y la función principal va a ser la producción de anticuerpos. Ahora bien, en la zona que se corresponde con los senos linfáticos, vemos que existen mayores macrófagos y linfa, y la función es la filtración y eliminación de los antígenos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de el siguiente órgano secundario, que es el bazo. Y el vaso o el bazo también entra dentro de lo que es nuestra, disculpa, se fue la señal. Continuando, nos quedamos en el bazo. El bazo es como un filtro del cuerpo. El bazo va a eliminar células sanguíneas viejas y va a detectar también las infecciones en la sangre, además también de almacenar las plaquetas para casos de emergencia. Vamos a ver primero sus características, donde vamos a decir que también el bazo tiene una cápsula y una trabécula.
La cápsula va a estar conformada por tejido conectivo denso y regular que va a rodear al bazo. Además contiene fibras de colágeno y elastina. También presenta trabéculas que son prolongaciones de la cápsula que se van a extender hacia el interior del órgano, proporcionando de esta forma soporte estructural y un marco para los vasos sanguíneos. Ahora bien, el parénquima va a ser bastante característico porque el bazo se va a dividir en pulpa blanca y pulpa roja y ambas van a ser altamente vascularizadas. Vamos a empezar a hablar de la pulpa blanca que tiene su estructura linfoide organizada alrededor de las arterias centrales y va a estar compuesta por vaina linfática periarteriolar, que es la conocidísima PALS, PALS, que va a ser una zona rica en linfocitos T que rodea la arteria central. Además, otro compuesto va a ser los folículos linfáticos que contienen linfocitos B con sus centros germinales activos en respuesta a estímulos antigénicos. Y además de esto también va a estar compuesta por una zona marginal que va a ser el área entre la pulpa blanca y la roja, que va a ser rica en linfocitos, en macrófagos y células dendríticas. Y además va a ser clave para la captura de antígenos. Ahora, dentro de este parénquima tenemos al siguiente que va a ser nuestra pulpa roja, que está compuesta por cordones esplénicos de Billroth. Entonces, siempre que nos mencionan los cordones esplénicos de Billroth, nos están hablando de la pulpa roja, que va a ser una malla de células reticulares, de macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y también eritrocitos. Además, va a estar compuesta también por sinusoides venosos, que son los vasos de las paredes delgadas que van a estar revestidas por células endoteliales fusiformes, que se lo conoce también como células de Step. Estas células de Stape y la lámina basal discontinua también, que van a permitir el paso de células sanguíneas. Bueno, yo para recordarlo decía células de Step, pero son células de Stape. Bueno, dentro de lo que es la vascularización, vamos a ver que existe la circulación abierta y la cerrada. ¿En qué consiste la circulación cerrada? Es cuando los capilares vierten directamente en los sinusoides, mientras que la circulación abierta es cuando los capilares terminan en la pulpa roja y los eritrocitos deben atravesar los cordones para entrar en los sinusoides, permitiendo la filtración. Ahora, como mencionamos, el estroma entonces va a estar formado por tejido conectivo reticular que va a proporcionar el soporte estructural al parénquima. Ahora, las funciones tenemos que son la filtración sanguínea, porque la pulpa roja va a eliminar eritrocitos envejecidos, dañados o defectuosos mediante macrófagos. Además, la filtración sanguínea va a actuar como un filtro mecánico para partículas y microorganismos en la sangre. Ahora bien, la función de respuesta inmunitaria es donde la pulpa blanca va a detectar los antígenos en la sangre, los linfocitos T y los B se van a activar en las zonas periarteriolares y los folículos, iniciando una respuesta inmunitaria adaptativa. En la respuesta inmunitaria también vemos la producción de anticuerpos por los linfocitos B y las células plasmáticas. Dentro de las funciones también tenemos la hematopoiesis, ya que durante el desarrollo fetal el bazo participa en la producción de eritrocitos y leucocitos. En los adultos pueden reactivar estas funciones en casos de necesidad, que sería la hematopoiesis extramedular. Otra función sería que actúa como un reservorio sanguíneo, ya que el bazo almacena los eritrocitos, las plaquetas y monocitos, y además pueden liberar rápidamente en situaciones de emergencia estas células, como en casos de hemorragia, por ejemplo. También tenemos la función del metabolismo del hierro. Entonces, ¿en qué consiste? Es cuando los macrófagos esplénicos
degradan hemoglobina de los eritrocitos viejos, liberando hierro para su reutilización. Por último, las amígdalas son nuestras primeras defensoras frente a infecciones en la garganta y la boca, y son esenciales para detener gérmenes antes de que entren más al cuerpo. Vemos que también presenta características, que también tiene una estructura y también tiene obviamente unas funciones. Las amígdalas son órganos linfoides secundarios que están situados en el anillo, perdón, de Waldeyer, en las vías respiratorias y digestivas superiores, y actúan como barrera inmunológica inicial frente a antígenos inhalados o ingeridos, permitiendo una respuesta inmunitaria rápida. Vemos que tenemos tipos de amígdalas. Existen en realidad tres tipos principales de amígdalas. Son la amígdala palatina, que está localizada a ambos lados de la orofaringe, las amígdalas faríngeas, que las conocemos como adenoides, que están en la pared posterior de la nasofaringe, y las amígdalas linguales, que se encuentran en la base de la lengua. Aunque presentan características comunes, hay diferencias histológicas específicas según su ubicación. Entonces, vamos a hablar un poco de las características histológicas comunes. Hablemos del epitelio de revestimiento. Las amígdalas palatinas y linguales están revestidas por epitelio plano estratificado no queratinizado, adaptado a zonas sometidas a fricción. La amígdala faríngeas está revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes típico de las vías respiratorias. Otra característica histológica común serían las criptas amigdalares, que son invaginaciones profundas del epitelio hacia el parénquima. Están presentes principalmente en las amígdalas palatinas y linguales y están ausentes o poco desarrolladas en las amígdalas faríngeas. Y estas criptas amigdalares van a aumentar la superficie de contacto para la captura de antígenos. Otra característica más es o son los folículos linfáticos, que son los primarios, secundarios. Los primarios están compuestos por linfocitos B en reposo y los secundarios con centros germinales claros, que indica activación y proliferación de linfocitos B. Están rodeados por una corona de linfocitos más pequeños. Una característica histológica común de estos tipos sería también el tejido conectivo, que se encuentra subyacente al epitelio, formando la lámina propia, que va a ser rico en fibras reticulares de colágeno de tipo 3 principalmente. También vemos presencia de macrófagos, células dendríticas y linfocitos. En cuanto a su cápsula, vemos que las amígdalas están parcialmente rodeadas por una cápsula de tejido conectivo que es denso y que los separa de los tejidos subyacentes. Hablemos de las funciones de las amígdalas y vemos que tenemos una inmunidad adaptativa. Las amígdalas van a capturar antígenos que están presentes en el aire o los alimentos y van a permitir su presentación a linfocitos. Además, van a activar los linfocitos T y los B en los folículos secundarios y van a producir los anticuerpos principalmente de tipo IgA, que recordemos que la inmunoglobulina A era el que se correspondía con secreciones que protegen la mucosa mediante inmunidad humoral. También dentro de las funciones vemos la producción de células efectoras. ¿Por qué? Porque los linfocitos activados van a migrar hacia otros órganos linfoides secundarios para amplificar la respuesta inmunitaria. Además, también otra función es la barrera física e inmunológica, ya que las criptas y el epitelio van a colaborar en la captura de partículas y microorganismos. Las células epiteliales van a transportar antígenos a las células inmunitarias subyacentes. Además, otra función es la memoria inmunológica. ¿De qué se trata? Es cuando se almacenan linfocitos de memoria que van a responder rápidamente a infecciones recurrentes. Entonces, para cerrar, las diferencias histológicas específicas que encontramos serían de tipo palatinas. Vimos que su epitelio era plano, estratificado, no queratinizado. El de la faringe era pseudoestratificado
ciliado y las linguales eran plano estratificado no queratinizado. Entonces, todas son amígdalas, pero cada una tiene un epitelio característico. Además, en cuanto a criptas, vemos que las palatinas tienen criptas profundas, mientras que las faríngeas tienen criptas poco profundas y las linguales también tienen criptas que son poco profundas. En cuanto a la cápsula, vemos que las palatinas tienen cápsulas predominantemente prominentes, de tipo prominente, y las faringeas tienen cápsulas menos desarrolladas, al igual que las linguales, que en realidad tienen cápsulas menos definidas. Ahora, si hablamos de notas adicionales de estos tipos, vemos que las palatinas están localizadas entre los pilares palatinos, mientras que las faringeas pueden hipertrofiarse como adenoides y las linguales están ubicadas en la base misma de la lengua. Entonces decimos que es fácil diferenciar una amígdala de los otros tipos de órganos que estábamos apreciando, ya que cuando hablábamos de cápsula en los anteriores hablábamos más bien de tejido conectivo. Ahora, cuando hablamos de amígdalas, estábamos hablando de que contienen epitelios y vimos que los tres tipos presentan epitelios, pero diferentes y con sus propias características y funciones. Bien, ahora vamos a hablar de las placas de Peyer. Vamos a ver que sus características es que tienen acúmulos de tejido linfático que están organizados en el ilion que es un segmento del intestino delgado y que van a actuar como una barrera inmunológica en el sistema digestivo. Su estructura presenta folículos linfáticos que son similares a lo de los ganglios linfáticos y células M que están especializadas en la captura y presentación de antígenos desde la luz intestinal. Tiene también un tejido linfático difuso que va a rodear los folículos y se mezcla con la mucosa intestinal. Dentro de las funciones vamos a ver que están la de detectar antígenos presentes en la luz intestinal y además activar linfocitos de tipo B y T en respuestas a patógenos. La diferenciación de otros tejidos sería su ubicación en la mucosa intestinal y además la presencia de las células M, que son distintivas. Hablemos un poco del apéndice vermiforme, que también tiene una característica que es un pequeño tubo estrecho, alargado, conectado al ciego, con alta concentración de tejido linfático. Tiene una estructura que consiste en una lámina propia, que es rica en folículos linfáticos, una mucosa y una submucosa que contienen tejido linfático denso, y una muscular externa que es similar a la del resto del intestino grueso. Dentro de las funciones vemos que contribuye a la inmunidad local en el sistema digestivo y que además actúa como un reservorio de la microbiota intestinal. Dentro de lo que es la diferenciación de otros tejidos vemos que su disposición tubular y la alta densidad de folículos linfáticos son sus características únicas. Además de esto, también en microscopía se puede distinguir muy fácilmente un apéndice vermiforme. Es hasta acá nuestro video. Se hizo un poco extenso debido a que traté de simplificar el capítulo del sistema linfático de una forma sencilla, fácil de entender, tratando de resaltar lo más importante, aquello que es más relevante y sobre todo lo más preguntable. Espero que vean ahora el sistema linfático como un aliado, como un escudo que nos protege. Si aprendieron algo nuevo, no duden en darle like. Si aún no están suscriptos, suscríbanse. Y recuerden que en este canal estamos para ayudarles a comprender de una forma más sencilla la histología. Hasta pronto.